Los discípulos de Jesús tuvieron las enseñanzas, las parábolas, vieron los milagros y vivieron muchas cosas alrededor de Cristo, y aún aprendiendo tanto de Él, no pudieron vivir para Él hasta que hubo un suceso que les cambió la vida: la resurrección. En este mensaje acompáñenos a ver cómo la resurrección cambia nuestras vidas y cambia todo. Soy Waldo Salinas, acompáñanos en este mensaje. Y bueno, el día de hoy quiero ir de lleno al mensaje. Tenemos que ir de lleno al mensaje porque hay mucho material que vamos a cubrir. Estamos de fiesta, estamos recordando la resurrección y era planeada la serie de En Camino a la Cruz. Sí, porque íbamos obviamente a llegar a este día. El domingo pasado estuvimos hablando de un aspecto importante acerca de la crucifixión. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto importante acerca de la resurrección. Fíjate bien, estoy muy emocionado por este mensaje. Necesito que hagamos un trato, ¿ok? Te doy el trato de que voy a predicar con toda mi fuerza y toda mi pasión, pero también te pido que tengas toda tu atención para que podamos recibir de lo que hay en la palabra de Dios en esta mañana para cada uno de nosotros. Yo quiero explicar un poco más a profundidad aspectos vitales, importantes acerca de la resurrección. Estamos todos familiarizados con ello, pero yo quiero que veamos la importancia de la resurrección y lo que significa para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que vamos a hablar de la resurrección. Hoy estamos concluyendo nuestra serie En Camino a la Cruz, aunque seguiremos hablando de la cruz y la resurrección, porque ¿cuántos saben que para un hijo de Dios todas las semanas son Semana Santa? Amén. Entonces siempre estamos recordando esto. Pero bueno, el mensaje del día de hoy lo titulé El suceso que lo cambió todo. El suceso que lo cambia todo. ¿Qué te parece si oramos y entramos al mensaje del día de hoy? ¿Listos? Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tú estás entre nosotros, Señor, y que tú, Señor, tu palabra es viva y es eficaz y habla a nuestros corazones. El día de hoy preparamos nuestro corazón para escuchar de ti todo lo que estamos por leer en tu palabra, Señor, y que podamos salir llenos de fe, de convicción y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te damos a ti toda la alabanza, toda la gloria, pues solo tú la mereces por los siglos de los siglos. Y todo central dice amén y amén. ¿Le puedes dar otro aplauso a Jesús de celebración? Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, no estamos hablando solamente de un evento lindo, especial o sobrenatural, aunque lo es. No solo estamos hablando de una fecha que se celebra en el calendario de los cristianos, aunque los cristianos lo celebran. Yo sé que es emocionante, yo sé que es importante, pero yo quiero iniciar este mensaje diciéndote que la resurrección no es un evento festivo solamente, no es un evento entre muchos otros que celebramos. Escucha bien, la resurrección es el pilar, es el sustento, es el pilar, es el eje por medio del cual gira todo lo que es la fe en Cristo Jesús. No puedo usar suficientes palabras para decirte lo importante que la resurrección es para cada uno de nosotros. Fíjate bien, puede ser que haya personas que digan: a mí me encantan las enseñanzas de Jesús. Hay aspectos o sucesos que me encantan del evangelio de Jesús. Estoy familiarizado con sus enseñanzas, con sus milagros, con sus parábolas. La resurrección no sé qué onda, pero lo demás, de verdad, wow, mis respetos, Jesús. Déjame decirte que si admiras todo lo que es la vida de Jesús, las enseñanzas, los milagros, pero no tienes un lugar especial para la resurrección, no has entendido nada. Si alguien dijera: mira, yo creo en las enseñanzas, en los milagros, en el eslogan que usan la religión, ¿no? Dios es amor y todo es amor y amémonos todos juntos. Si todo eso nos gusta, pero dejamos de un lado el tema de la resurrección, fíjate bien, aunque le diéramos un lugar especial a la cruz en nuestro corazón, si no tienes la resurrección, no sirve de nada todo lo demás.
Yo sé que es disruptivo, yo sé que suena fuerte, o quizá llegase a sonar un poco ofensivo lo que yo estoy diciendo. Sí, yo vi La Pasión de Cristo hace muchos años, estoy seguro que tú también. Mel Gibson, excelente trabajo. Pero no sé si notaste que la Pasión de Cristo dura, 2 horas y media, y la resurrección de Cristo dura como 7 segundos. Ahora, no han sacado la parte 2, ¿verdad? La resurrección. Y si la van a sacar, pues ya se tardaron mucho, como que le dieron más importancia a la cruz que la resurrección. Ahora, Walo, ¿me estás diciendo que la cruz no es importante? Yo no estoy diciendo eso. Pero yo quiero decirte que tú puedes tener el nacimiento de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, la cruz de Jesús. Y si no hay resurrección en tu corazón como el pilar que sostiene todo, todo lo demás no sirve para nada. No te me ofendas. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso, Walo? ¿Cómo te atreves? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo quiero que lo veas a la luz de la Biblia. Primera de Corintios 15. Empezamos con todo, yo sé. Empezamos el domingo muy recio. Ve bien, Corintios 15, 16. La escritura, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es, unas versiones dicen en vano y otra versión dice inútil. ¿Ok? Y luego dice esto, dice, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo este mundo. Y esta es la segunda ocasión en donde el apóstol Pablo recalca y resalta que si no hay resurrección de los muertos, toda nuestra fe es inútil. Es tremendo leer eso en la Biblia. No lo digo yo, otra vez no se enoje conmigo, enójese con Pablo. Ahí cuando llegue ahí lo ve en la presencia de Dios, le dice: Pablo, qué feos versículos pusiste por ahí. Pues ya usted le dice. Pero la Biblia dice eso. Literalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si no hay resurrección, lo demás no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, esta incógnita? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Y piénsalo así, no es tan difícil llegar a la respuesta de esto. Existen miles de religiones en el mundo. Miles de religiones en todas las culturas a lo largo de los años. Y cada religión tiene sus creencias, sus enseñanzas, su eslogan, su sabiduría, sus parábolas probablemente, su persona que encabeza el movimiento. Y aún, no estoy diciendo nadie en específico, pero habrá algunas religiones que tuvieron a su profeta y alguno de ellos seguramente también fue martirizado. Sí, ¿qué hace la fe en Cristo diferente a todas las filosofías, todas las religiones, a todos los pensamientos que han existido en el mundo y en todas culturas? Y todos tienen enseñanzas, una perspectiva de sabiduría, una cosmovisión acerca de la vida, o un líder representante, su manera de vivir la vida. ¿Qué es lo que hace Jesús diferente a todas las religiones del mundo? Fíjate bien, la mayoría de las religiones del mundo apuntan al camino en el que debemos de andar. Usted busque una religión y te van a decir por dónde debes de caminar. Van a apuntar a un camino. Usted busque otra religión y te van a decir el tipo de vida que debes de tener. Apuntan a una vida que debes de tener. Todas ellos también van a apuntar a ciertas verdades que forman parte de la existencia y van a darnos ciertas verdades acerca de la vida. Pero fíjate bien, Jesús, a diferencia de todo lo que podemos ver y entender, no apuntó a un camino, no apuntó a ciertas verdades y no apuntó a una vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
El camino no está allá, la verdad no está por allá y la vida tampoco está fuera de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al Padre si no es solamente a través de mí. Qué fuerte declaración. Yo puedo empezar una religión y decir, no, en los cosmos, y empezar a decir cosas y apuntar a cosas externas. Pero luego decir que soy yo la fuente de vida. Imagínense la presión que le pondríamos sobre los hombros de una persona que afirmara ser la vida, ser la fuente de verdad. No alguien que tiene verdades, la fuente de verdad. Y Jesús sí lo dijo. Y Jesús lo afirmó. Y Jesús, afirmando ser el camino, la verdad y la vida, fue a la cruz. Y Él dijo, y yo quiero que pienses esto, fue a la cruz. Y ahí sería el momento en donde todo terminaría. Ya terminemos con la vida de esta persona que está chantajeando o que puede ser un farsante que está diciendo todo esto. Y Jesús murió en la cruz. Pero a diferencia de cualquier otro ser humano, a diferencia de cualquier otro profeta, a diferencia de cualquier otro maestro, iluminado, sabio, gurú, lo que me digas, a diferencia de lo que nunca antes se había visto, Jesús resucitó al tercer día, diferenciándose por completo de cualquier otra situación en el mundo. Pablo dice, si no hay resurrección no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó, entonces Jesús es uno más entre el montón. Es un maestro más, es un filósofo más, es un religioso más. Pero Jesús resucitó diferenciándose de cualquier otro movimiento, haciéndose único, el Hijo de Dios, que vino y que venció a la muerte. Cosa que nadie había hecho con éxito en el pasado. Vencer a la muerte. ¿Sabes? Al cristianismo le falta algo. Le falta algo. Fuerte declaración. ¿Sabes qué le falta al cristianismo? Una tumba a la que podamos ir a turistear. Porque muchas religiones tienen la tumba de su iluminado, de su encabezado, de aquí murió fulano, el más importante sabio, así. Y si tú quieres ir a buscar la tumba de Jesús y vas a Israel, vas a encontrar un lugar donde dicen, probablemente aquí fue donde estuvo Jesús, pero en realidad no sabemos. ¿Sabes por qué? Porque su cuerpo no está en ningún sepulcro, porque Él resucitó. Él resucitó. ¿Qué nos falta? Pues un lugar a donde ir a turistear, ¿verdad? Porque Jesús no está enterrado. Jesús no está oculto y no está detrás ni en las partes enterrado en la tierra. Jesús se levantó de entre los muertos. Y yo quiero decirte que la resurrección lo cambia todo. Todo. Y quiero darte una perspectiva muy importante. Y quiero decirte que tus hermanos de la iglesia primitiva, estoy hablando de la primera iglesia de Jesús, la primera iglesia de los apóstoles, ellos no existieron por ser parte de un movimiento social. Ellos no comenzaron como parte de una enseñanza. Ellos no fueron personas movidas por filosofía o por convicciones doctrinales. Ellos no empezaron la iglesia porque estaban convencidos de una nueva educación en la sociedad. Ellos iniciaron la iglesia por un suceso, por la resurrección. Ellos no fueron gente que dijeron, están padres las enseñanzas, vamos a empezarlo. Vamos a empezar un podcast y un canal de YouTube para... No. Ellos empezaron la iglesia por un suceso. La predicación de la iglesia que inició era respuesta a la resurrección que ellos habían sido testigos. La resurrección fue el motor de la iglesia. Y yo quiero que puedas ver que el día de hoy como iglesia seguimos existiendo y nuestra fe sigue siendo posible gracias a la resurrección de Jesucristo. Sí, yo quiero que puedas ver conmigo la evidencia bíblica. Es impresionante cómo la resurrección lo cambia todo. Y yo quiero este mensaje sí ir muy histórico, pero quiero que veas cómo lo cambia todo para ti y para mí también. ¿Está bien? ¿Sigues conmigo? Muy bien. Quiero que podamos analizar la vida de los discípulos de Jesús. Porque algunos dicen,
Pues sí, estos discípulos fueron un grupo de personas religiosas que quisieron empezar su propio movimiento, o sea, una religión más, ¿verdad? Un grupo de personas que quisieron empezar su secta o su culto, ¿verdad? Su onda y como muchos otros. Pero yo quiero que veas a la luz de la Biblia que no podríamos afirmar eso, porque de hecho ninguno de los discípulos tenía esos planes. Número uno, ellos tenían sus trabajos, ellos tenían sus vidas ordinarias. Ellos tenían no una vida espiritual, no una vida religiosa. Ellos no estaban en templos, ellos no estaban rodeados de maestros espirituales, no fueron gente educada en temas así como que para empezar un movimiento religioso. Ellos eran pescadores, ellos eran cobradores de impuestos, ellos eran rebeldes que andaban haciendo marchas y huelgas y todo este tipo de cosas en la vida cotidiana. No era gente que tenía un perfil encaminado a situaciones de religión o espiritualidad. Número uno, no era su perfil. Número dos, Jesús los llamó a ser sus discípulos. Pero cuando Jesús los llamó, tú vas a ver que no eran los mejores discípulos. Vez tras vez Jesús les decía: todavía no entienden. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no entienden. Así que otra vez ves el perfil de los discípulos y no parece como que pues le apuestas mucho a que ellos vayan a lograr un movimiento importante. Siguiente escena, Pedro sale negando a Jesús, ¿verdad? Cuando lo arrestan a Jesús, imagínate, del propio movimiento, Judas lo está traicionando por unas monedas y luego Pedro, el que era de barrio, ¿verdad? Porque sacó la navaja. El de Pedro también sacó la navaja y luego Jesús le dijo: no es con navaja. Y Pedro dijo: es que si no uso mi navaja no sé cómo más, ¿verdad? Entonces dice que se fue y que todos los discípulos lo abandonaron. Entonces Judas lo traicionó, Pedro lo negó, los discípulos lo abandonaron, estaban escondidos por miedo. Ellos veían por su propia seguridad. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo: Jesús, que nada de esto nos acontezca, Dios nos guarde? No, Dios te libre, que nadie no nos haga nada. Pedro no quería sufrir nada. Entonces eran discípulos que negaban, traicionaban, que huían, que abandonaban, que dudaban. ¿Te acuerdas de Tomás? El dudoso, ¿verdad? Tenía sus dudas todo el tiempo. Tomás siempre haciendo preguntas: ¿y cómo será esto, Señor? ¿Verdad? Los discípulos, Felipe: ya, Señor, ya, muéstranos al Padre. Y Jesús esos suspiros que seguro le sacaron al Señor, que no vienen registrados en la Biblia, pero se los apuesto que sí están por ahí. Algunas canas que le sacaron al Señor también. Y lo puedo saber por estos versículos de Jesús diciendo: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Ahí el Señor dejó ver mucho. Y Tomás dudando, y lo resucitó. No sé, tengo mis dudas. Hasta no tocar su costado y meter mis dedos en la llaga. Qué exagerado Tomás. Yo hubiera dicho: con verlo me convenzo, pues ¿para qué tanto? Sí, nomás de verlo. Pero él quería tocar, porque no era suficiente para él. Y fíjate bien, a pesar de que Jesús les había enseñado acerca de la resurrección varias veces, ellos no la estaban esperando. Esto está muy interesante. Jesús les dijo: seré arrestado, seré entregado en mano de los oficiales romanos y judíos, voy a ser torturado, voy a sufrir, voy a ir a la muerte y muerte de cruz, pero me levantaré al tercer día. Jesús varias veces les dijo que iba a resucitar, pero parece que nunca escucharon esa parte. Yo siento que decían: qué lindo, Señor, sí, qué padre, pero resucitar, o sea, sí está medio exagerado. Porque nunca lo escuchaban esa parte. Dice que cuando Jesús les decía todo eso, se desanimaban y sus corazones estaban pesados. Y Jesús les decía: tengan ánimo. Como que no escuchaban esa parte. Y cuando Jesús es crucificado, si ellos estuvieran planeando un momento de resurrección, pues los verías activamente en la espera de ver al Jesús resucitado. Quizá alrededor de la tumba. ¿Cuándo va a salir? ¿Verdad? Hay que esperar. Igual ahorita en un ratito sale.
Pedro bien desesperado, ay, ya pasaron muchas horas y no sale. Y Juan, tranquilo Pedro, ¿verdad? Digo, así me los imagino a los discípulos. Tomás, tengo mis dudas, no sé si vaya a resucitar. Y esperaríamos que los discípulos estuvieran esperando una resurrección. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice, cuando Jesús murió, ¿dónde estaban? En sus antiguos trabajos, pescando. Ellos no estaban esperando que nada más sucediera. Pedro estaba pescando otra vez, Juan, Jacobo, todos ellos estaban pescando, estaban en una barca, no estaban orando, no estaban ayunando, no estaban en la tumba, no estaban buscando a Dios, no estaban leyendo la escritura, no estaban en el templo, estaban en su trabajo, en una jornada laboral después de 3 años. Y vemos a los discípulos terminando en donde comenzaron. ¿Dónde los llamó Jesús? En su trabajo. De ahí se fueron, lo siguieron y regresaron al principio, como si para los discípulos todo se había acabado. Ellos no estaban esperando realmente una resurrección. Te hago la pregunta, ¿qué posibilidad o cuál es la probabilidad de que el movimiento cristiano, si se me permite decirlo así, hubiera tenido éxito pues con estos fundadores que no estaban esperando nada? Y que en cuanto se puso peligrosa la situación, dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? No dice la Biblia eso, pero así me lo imagino. Se fueron corriendo. El único que sí estaba ahí era el apóstol Juan. Juan vio todo. Pedro estaba a la distancia y los otros discípulos se esfumaron de la escena. Ahora Juan, muy valiente, no, es que Juan era menor de edad y él no corría tanto peligro. Si es como que hay una pelea de adultos y que hay un niño ahí, pues probablemente, o esperamos que nadie le haga nada al niño, ¿verdad? Juan no corría riesgo realmente. Los discípulos abandonaron la causa, no estaban esperando una resurrección, estaban desanimados, desesperanzados. ¿Qué probabilidad hay que gente de ese perfil y en ese contexto puedan iniciar un movimiento que 2000 años más adelante siga triunfando? ¿En serio crees que existe la posibilidad? Para nada, no es posible. ¿Qué entonces sucedió para que el día de hoy siga el evangelio extendiéndose a cada rincón de la tierra? ¿Qué fue? Es que algo pasó. Algo pasó. Algo pasó en medio de un grupo de discípulos desanimados, desesperanzados, temorosos, miedosos, temerosos, cobardes, que buscaban su propia seguridad. Algo les pasó que de repente cambió toda su situación. ¿Qué será que habrá pasado? Y el suceso no fue que alguien les dio una enseñanza nueva, no fue que alguien oró por ellos, no fue que alguien les dio una doctrina nueva que no habían aprendido antes, no fueron a un retiro, no fueron a un curso, no fueron a un seminario bíblico, no tomaron una clase bíblica, no ayunaron. No fue información nueva la que les animó a seguir adelante, fue un evento, fue un suceso, fue ver a Cristo resucitado. Eso fue lo que hizo toda la diferencia en el corazón de estos discípulos. De tener miedo, confusión, duda, de huir, de buscar su seguridad y su cobardía y ser cobardes, de pronto son hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de valentía, llenos de seguridad, llenos de fuerza, llenos de convicción. Y algo muy fuerte, aún fueron personas que murieron por afirmar que Jesús había resucitado. ¿De dónde sacaron de repente esa valentía? No se explica a uno. No hay manera humana de responder cómo estos discípulos tuvieron tal transformación, más que asumir que efectivamente ellos tuvieron un encuentro no solo con el Jesús crucificado, sino con el Jesús resucitado. Y ver a Jesús resucitado les cambió la vida por completo. Yo quiero que veas que la Biblia tiene un registro desarrollado ahí en 1 Corintios 15, léelo en casa, de la resurrección de Cristo. Y hay un sinfín de personas que vieron a Jesús resucitado. Y eso hizo que sus discípulos les cambiara la vida por completo. Eso hizo que anticristos como Saulo de Tarso,
el perseguidor de la iglesia cristiana, se convirtiera en el apóstol Pablo, básicamente el fundador de la mayoría de la doctrina cristiana ordenada para la iglesia. El apóstol Santiago, el de la Biblia, que tú tienes ahí en tu Biblia, era el medio hermano de Jesús. Y lo que vemos en el Evangelio de Juan es que Santiago no creía en Jesús como el Mesías. Santiago también no era creyente. Ahora, no culpo a Santiago. ¿Sí? ¿Cuántos aquí tienen hermanos? ¿Sí? Imagínate que un día llega tu hermano y te dice: oye, te quiero decir algo. Soy el Mesías, el Salvador del mundo. Vengo desde los cielos para salvar a la humanidad. No, pues si uno de mis hermanos me dijera eso, o sea, no, pues sí, o sea, sí me explico. Y Santiago se burlaba de Jesús. Eso viene en Juan, capítulo 6 y 7. Le decía: oye, Jesús, va a haber una fiesta, ¿cómo no vas a la fiesta y haces algún milagro ahí? Para que todos crean en ti. Pero es sarcasmo. Le está diciendo porque pues ningún Mesías que va a ser el Mesías pues está escondido, ¿verdad? Y no dice nada, pues tienes que hacerlo público, haz tu campaña. Y se lo está diciendo sarcásticamente. Bueno, Santiago, el que no creía en el Señor, ¿sí? Santiago, el que no creía en el Señor, de repente dice: yo, Santiago, apóstol de Jesucristo, esclavo del Señor. ¿Cuántos de aquí que levantaron su mano cuando les dije que si tenían hermanos dijeran: sí, yo soy esclavo de mi hermano? Es más, le voy a componer canciones de adoración a mi hermano, reconociendo su grandeza, reconociendo su sabiduría de mi hermano, de mi hermana. O sea, esa canción no existe todavía. Le cantamos al amor, le cantamos a todo, pero nadie se ha aventado una canción así. Y Santiago tiene un libro en la Biblia en donde habla de la grandeza de Cristo Jesús y de la importancia de tener una fe viva puesta en el Señor. ¿Cómo explicas esos cambios tan radicales? No era gente sin qué hacer, no era gente que estaba decidiendo qué religión abrazar o creer. Era gente que incluso se oponía a la enseñanza cristiana, a pesar de que habían visto a Jesús en carne y hueso, y se oponían ferozmente. Y de repente son así los predicadores más efectivos de sus días. ¿Qué pasó con ellos? Es que vivieron un suceso. Vieron que el que dijo que vencería la muerte, lo vieron de hecho venciendo a la muerte. Piénsalo así. Cualquiera pudiera decir: oigan, yo voy a perdonar sus pecados y voy a darles un lugar en el cielo. Me van a matar por decir esas cosas, pero confíen en que yo lo voy a hacer. Y luego me arrestan y me martirizan por eso. Si ahí queda la cosa, ¿qué garantía tienes tú de que lo que yo dije es verdad? ¿Verdad? Es como que pues él dijo que nos iba a perdonar los pecados, se murió, y pues nos quedamos recordando que nos dijo eso, ¿verdad? Pero no hay ninguna garantía. Pero imagina que alguien dice: voy a morir por tus pecados, voy a abrir una puerta para que tengas acceso al Padre. Muere y al tercer día resucita y dice: tetelestai, listo. Y tienes una garantía y una evidencia de que lo que él dijo que haría sí se hizo. Porque no sé tú, pero antes yo no había visto a nadie resucitar y vencer a la muerte. Es la primera vez en la historia. Y Jesús cambió todo. Y tú vas a ver que este era el motor que impulsaba a la iglesia a vivir una iglesia activa, feroz, viva, llena de fe, llena de convicción. No sé si lo habías notado, pero vez tras vez la iglesia, la predicación no era: Jesús te acepta como estás, Jesús te invita a la mesa como vienes, tal como estás, todo bien. Esa no era la predicación. Fíjese, y no tiene nada de malo, pero tampoco era: Dios te ama. Esa no era la predicación de la iglesia primitiva. La predicación era: Jesús resucitó, Él se levantó de entre los muertos. Y eso los empezó a meter en problemas. Tanto así que vamos a ver muy rápidamente en Hechos 4
empezaron a arrestar a los apóstoles por esa predicación. No era una predicación de Dios es amor, todo es amor, pura buena vibra, amor y paz. Esa no era la predicación, era Jesús se levantó de los muertos. Y eso empezó a retumbar por todos lados. Y los arrestaron y les dijeron a Pedro y a Juan: dejen de hablar de ese hombre y dejen de predicar eso. ¿Y sabes qué contestaron los apóstoles en Hechos 4, versículo 20? Dijeron lo siguiente en Hechos 4:20: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Haz lo que tengas que hacer, pero yo no puedo dejar de hablar de que vi al Mesías levantarse de la tumba. No puedo, no me puedes callar. No me pidas que deje de hablar de aquello que acabo de atestiguar con mis propios ojos. Y fíjate bien, unos versos más anteriores, en Hechos 4, versículo 2, quiero que veas que esa era la predicación de la iglesia. Dice Hechos 4:2, dice: los líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente. ¿Qué enseñaban? Que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Esa era la enseñanza, ese era el motor de la iglesia, esa era la esperanza de la iglesia. Y ellos hablaban de la resurrección y eso traía tanto fuego a sus corazones y tanto impacto a los que le rodeaban. Y quiero decirte por qué. Quiero que podamos ver esto. Todos lo sabemos que pues no hay nada más duro que la muerte. No hay nada peor, triste, doloroso, desesperanzador que el saber de la muerte. Es más, decía un filósofo, decía: más dura que la muerte misma es el saber que hay. No, o sea, pues ya si te mueres, pues ya, ¿verdad? Pero saber que está delante y que nos está esperando es una agonía. Saber que las cosas se acaban, saber que en cualquier momento, saber que no hay control sobre eso, saber que no hay manera. Y como humanidad tratamos vez tras vez tras vez de evadirla, de ver la manera de detenerla. Sí, ahora que salió la inteligencia artificial, ya hay gente diciendo: estamos por alcanzar la inmortalidad, ¿verdad? Algún futurista puso ahí: en los próximos 15 años no te mueras. Y yo, qué buen consejo, lo voy a apuntar. Porque probablemente alcancemos la inmortalidad con toda la tecnología. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Evadir el sufrimiento y el dolor que causa la muerte, el enemigo máximo de la humanidad. El dolor, la tragedia, el sufrimiento. La muerte ha sido el tema que ha traído tanta desesperanza, incluso que algunos han expresado ese desánimo, decir: pues de qué sirve todo si al final, ¿verdad? Y es esta tristeza, es este dolor. Y es bien fuerte, sin importar quién seas, el contexto del que estés, la vida que tengas, seas quien seas, todos sabemos y tenemos eso en común. Hace unos meses nosotros teníamos un conejito en casa y se murió. Y yo veía la agonía en el corazón de mi chiquita. Y a mí me podía, no el conejo, sino la agonía de mi hija, ¿verdad? Y yo pues queriendo ser bien práctico, pues compro otro y ya, como si. Pero mi hija era como: no, pero es que ¿verdad? O sea, se murió y era un dolor, y yo la veía y se me partía el corazón de ver su agonía. Yo decía: X, es un conejo. Pero no importa la edad que tengas, no importa el contexto del que vengas o quién seas, todos sabemos que hay un dolor adherido al tema de la muerte. Es difícil, es un sufrimiento muy pesado. Y eso ha sido pues toda la humanidad. Y de alguna manera es un temor que va ahí acompañando nuestros corazones, y por eso las noticias resuenan tanto con nosotros, ¿verdad? Vemos los noticieros y vemos todas las tragedias y nos hacen reaccionar. ¿Por qué nos hacen reaccionar? Porque traemos ese dolor o ese temor de una manera intrínseca, no sé si me explico. O sea, si abrieras el periódico y dijera: todo está muy bien, pues a nadie nos... pues qué bueno, ¿verdad?
Pero lo ves, esto está pasando, y resuena porque está tocando fibras sensibles en nuestro corazón de este temor que tenemos como humanos. Y la resurrección cambia todo. Cambia todo. Quiero que lo pienses en la historia de los discípulos. Ellos huyeron, traicionaron y abandonaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Por temor a la muerte. Cuando llegaron los soldados con sus espadas y sus escudos y ahora sí la vieron de cerquita, los discípulos salvaron sus vidas. No fue el temor ay, no vayan a pensar los soldados mal de mí. No fue, ay, mis vecinos no vayan a pensar que yo era el movimiento de Jesús. Era el temor a la muerte y fíjate bien lo que voy a decir, era el temor a la muerte lo que les impidió vivir para Cristo. Quisieron salvaguardar sus vidas, quisieron salvaguardar su comodidad, su bienestar, su integridad, porque le tenían miedo a morir. Y cuando vieron que se llevaban a Jesús, corrieron. Y quiero ir dirigiéndome al final de este mensaje con esto. Y de repente, estos que le tenían tanto miedo a la muerte, al dolor y al sufrimiento, ahí andan llenos de valentía y llenos de convicción y llenos de fe. Tanto así, históricamente hablando, todos los discípulos fueron martirizados por su fe. O sea, los que no aguantaron una noche fueron a sus propias cruces. Cada quien murió diferente, pero al final del día abrazaron incluso el martirio con una sonrisa en el rostro. Al apóstol Pedro se dice históricamente hablando que lo iban a crucificar por su fe. Y Jesús les dijo, solo les pido una cosa, espérense, no me crucifiquen, espérense, tengo una petición, no, espérense. Y los otros, sí, vamos a crucificarlo, no, espérense. ¿Qué quieres, Pedro? ¿Que te quieres escapar? ¿Quieres que te dejemos libre? ¿Quieres que no te hagamos nada? Ah, no, eso no. Nada más les pido que me crucifiquen de cabeza, porque no soy digno de ser crucificado igual que mi Salvador. No soy igual que Él. Él es más grande que yo. Entonces nada más ese detalle les quiero pedir. Si no fuera mucho pedirles. Y ya, sí, es todo. Pero ¿sabes lo que te vamos a hacer? Adelante, hagan lo que tengan que hacer. ¿De dónde sale esa valentía en Pedro? De que ellos acababan de ver a Jesús vencer la muerte. Entonces lo que era para nosotros pensar que el final de todo es doloroso, el final de todo es una pérdida, y que al final, el mero final de la existencia tiene que ver con la muerte, ya no es más. Porque Jesús venció a la muerte, Jesús resucitó, y esto nos da a cada uno de nosotros la esperanza de saber que no todo va a terminar en desilusión, que el dolor no es lo último, que la desesperanza no es lo último. Tú y yo, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, aunque estemos muertos, dice Jesús, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. La resurrección cambió a sus discípulos, cambió la historia, y todavía hoy puede cambiar nuestras vidas. ¿Cómo intento tratar de enseñar a mis hijos en esta verdad? Para vivir una vida llena de esperanza y no de temor. Y como los sucesos naturales de la vida, han habido familiares que han fallecido en los últimos años. Y ya más consciente, nuestra chiquita de alguna manera nos ha acompañado así. Y han sido oportunidades en las que ella nos ve con la lágrima, pero nos escucha compartirle la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y sabes, cuando habla de nuestros familiares que murieron en Cristo, nos pregunta de repente, oye, ¿y qué estarán haciendo ahí con Jesús? Súper normal.
Es que es una niña. No, es que es verdad. Es que es verdad. Cristo venció la muerte. Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos puede condenar? ¿Qué nos puede acusar? Si tenemos una victoria delante de nosotros, que en la cruz del Calvario Cristo venció nuestro peor enemigo, que es la muerte. Así que yo quiero, iglesia, que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, recordar y comprender la esperanza que esto nos da a todos nosotros. Saber que la muerte no es el fin. Hay más. Hay más. Entonces, en un sentido práctico, los discípulos no pudieron vivir para Jesús porque tenían temor a la muerte. Pero cuando vieron que Jesús venció a la muerte, ellos pudieron dar su vida completa por el evangelio. Yo quiero decirte que la resurrección hace posible que tú y yo podamos vivir para la gloria de Dios. La resurrección hace posible, porque en la cruz Jesús derrotó 3 poderes, que son los 3 poderes que nos tenían sometidos y oprimidos. Número 1, el poder del pecado. Jesús venció el poder del pecado en la cruz del Calvario. Número 2, el poder del diablo y sus demonios. Dice Colosenses que en la cruz el Señor expuso públicamente y avergonzó a los poderes de este siglo. Y número 3, a la muerte. Y esos 3 poderes no son más. Tú eres libre. Eres libre para vivir para Cristo. Somos libres. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Así que quiero invitarte a orar en esta tarde y meditar en esto. Por esto la resurrección es el pilar de la iglesia, es lo que hace único a nuestro Señor y Salvador. Es lo que partió la historia y por eso es antes de y después de. Porque Cristo vino a partir la historia del mundo y vino a partir tu historia y mi historia también. Así que yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y que puedas visualizar una tumba vacía. El día de hoy recordamos esta voz de estos ángeles que decían: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Hoy, Señor, tú estás vivo. Tú vives en medio nuestro. Hubo tantos testigos, Señor, de la resurrección, y ese testimonio cambió sus vidas por completo, Señor. Hoy te pido que ese mismo poder que te levantó a ti de los muertos, Señor, venga y vivifique nuestra alma, venga y traiga vida a nuestro corazón. Que el día de hoy, Señor, podamos ser impactados por el poder de la resurrección y saber que en ti hay esperanza, que en ti hay libertad, que en ti, Señor, el final no es sufrimiento, no es dolor y no es desánimo o desesperanza, sino que tú has vencido y que en esta victoria nosotros tenemos la esperanza de que tú eres el primero de entre muchos que habemos de resucitar, Señor. Gracias porque no solo nos has dado rescate, sino que nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por todas las veces que nos has rescatado en esta tierra, pero también te damos gracias, Señor, porque nos has dado la promesa de la eternidad, una eternidad libre de dolor, libre de sufrimiento, libre de culpa, Señor, libre de toda lágrima, Señor. Y el día de hoy estamos aquí, Señor, adorándote, reconociendo tu nombre y recordando que este es el motor de la iglesia. No
no solo tus increíbles enseñanzas, toda la verdad que viniste a darnos, toda la luz con la que viniste a alumbrarnos, sino nuestro mensaje es que tú, Jesús, fuiste a la cruz y moriste por nosotros, pero que al tercer día resucitaste por cada uno de nosotros. Y hoy en ti tenemos esperanza, vida eterna, libertad, Señor, y te damos a ti toda la gloria.